Título A. Administración General del Estado. Capítulo I. Organización Administrativa. Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Asimismo, garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de las personas titulares de los órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 bis y colpado bis. 2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado ni al Gobierno corresponderán al Ministerio de Hacienda, de Administraciones Públicas. Artículo 50. En estructura de la Administración General del Estado. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada del gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley. 2. La Administración General del Estado comprende a. La organización central que integra a los ministerios y los servicios comunes. B. La organización territorial. A. La Administración General del Estado en el exterior. 3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos. A. Órganos superiores. Periodos los secretarios de Estado. Órganos directivos. Periodos subsecretarios y secretarios generales. 2. Secretarios generales técnicos y directores generales. 2. Subdirectores generales. 4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. 5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. 6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o de un órgano superior o directivo. 8. Los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad, y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. 10. Los ministros y secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/97 de 27 de noviembre del Gobierno y en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en la forma establecida en esta ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones. A. La responsabilidad profesional personal y directa por la gestión desarrollada. B. La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado. Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada departamento ministerial. Artículo 56. Elementos organizativos básicos. 1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen 2 o más unidades menores. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. 3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica y se integran en un determinado órgano. Capítulo 2. Los ministerios y su estructura interna.
Artículo 5 y 7. Los ministerios. 1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 2. La organización en departamentos ministeriales. No obsta la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del ministerio, que con carácter excepcional se adscriban directamente al ministro. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Artículo 58.8. Organización interna a los ministerios. 1. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Todos los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. 3. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. 4. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades, sin perjuicio de lo anterior. Podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a unos órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del ministerio. Artículo 5 y 9. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 1. Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. 1. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. 2. Órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente. Sigue la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Artículo 6. Título 1. Los ministros. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento, fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignarlos. Recursos. Recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. De evaluar la realización de los planes de actuación del ministerio por parte de los organismos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. En general presupuestaría nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a órgano o al propio organismo.
así como elevar a que las propuestas de nombramientos que estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo, autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro, mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios, celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros, cuando sea preceptiva administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán en su ámbito respectivo a los secretarios de Estado y su secretario del departamento corresponderá al ministro, elevar al Consejo de Ministros para su aprobación las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia, decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda, otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras, conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento, que proponer y ejecutar en el ámbito de su competencia los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento, o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último, eso, imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves, ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Artículo 62. Los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros estados y con las organizaciones internacionales. 2. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministro, y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización.
controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría, mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia, la autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado por encima de una cuantía determinada, según lo previsto. Disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado, celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro del que dependan sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva, acceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del departamento, y resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos, administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros, cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Artículo 63. Los subsecretarios. 1. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes: apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico, asistir al ministro en el control de eficacia del ministerio y sus organismos públicos, establecer los programas de inspección de los servicios del ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administración, poner las medidas de organización del ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio, asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del ministerio y sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento, responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del ministerio, en los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios. Cuando reglamentariamente proceda a tales efectos, el subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento, ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él, y administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio por su materia propios de la subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, todo ello dentro de la cuantía que en su caso establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del ministerio, con los límites establecidos por el titular del departamento. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aceptación o el arrendamiento de los
recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento. Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del departamento. Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves, muy graves, salvo la separación del servicio. Adoptar e impulsar bajo la dirección del ministro las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del subsecretario, cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. 2. La subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. 3. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo AYO, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, del 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 64. Los secretarios generales. 1. Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 2. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2, así como todas aquellas que les asigne expresamente Real Decreto de Estructura del Ministerio. 3. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministerio Popular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, en todo caso. Habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 65. Los secretarios generales técnicos. 1. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Todos los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. 3. Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo AYON, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 66. Los directores generales. 1. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. A tal efecto les corresponde a poner los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento, ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas, proponer en los restantes casos al ministro o al titular del órgano del que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo, impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos, en las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.
Todos los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo ION, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, un titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 77. Los subdirectores generales. 1. Los subdirectores generales son responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. 2. Los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado o de otras administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación pertenecientes al subgrupo ION, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. 1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, y en particular la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. 2. Los servicios comunes funcionan en cada departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios. 3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes, que podrá realizarse de las formas siguientes: a. Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros ministerios. Mediante su coordinación directa por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo